Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos una vez más aquí a la entrevista con el Longino. Hoy, 1 de agosto, y ya son las 18:20 de la tarde, totalmente en vivo, por www.diariolongino.cl y a través de todas nuestras plataformas. Hoy es 1 de agosto y es un día especial para la cosmovisión andina. Es una fecha de renovación, es una fecha de agradecimiento, es una fecha de ceremonial. Hoy es el día de la Pachamama. Es el ciclo agrícola que coincide con el ciclo agrícola y el calendario del andino, de todo esto. Entonces, en función de eso y para todos, en el 1 de agosto, Jayaya, Jayaya. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante y súper interesante. Nos visitan dos representantes, dos expertos del Comité para la Prevención de la Tortura. Ellos han venido a la región y han venido otra vez también a Longino TV, aquí a la entrevista, a conversar de lo que significa este comité, el CPT, de lo que hacen, hacia dónde apuntan y en especial, en particular, hoy día con dos temas muy fundamentales que han venido a relevar a la ciudad. Nos acompaña Carlos Baeza Villar, quien es experto en interculturalidad, y Francisco Mafioletti Celeón, experto en niñez y infancia. Carlos, Francisco, bienvenidos aquí a la entrevista con el Longino. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, partamos por explicar un poquito brevemente a la gente qué es el CPT, qué es el Comité para la Prevención de la Tortura. Carlos, Francisco, ¿quién dispara? ¿Dispara usted o disparo yo? Disparamos por acá. De manera muy simple y didáctica, el Comité para la Prevención de la Tortura es un organismo autónomo de derechos humanos del Estado, está fuera de los tres poderes, fue creado por ley hace 5 años, el legislativo, cumpliendo con los compromisos internacionales del Estado de Chile, crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que tiene que estar en todos los países que han firmado la Convención y el protocolo facultativo, ¿sí? Son un poco menos de 100 países hoy día, para que la gente se haga una idea, que no es una ocurrencia nuestra, digamos, chilense. Ni tampoco son pocos los países que están, digamos, no, 100 igual es un número no menor. Es que todos los estados del mundo entienden que tiene que haber un mecanismo al interior de ellos, pero totalmente autónomo e independiente, que de alguna manera fiscalice y controle el trato que está proporcionando los agentes del Estado hacia las personas que están privadas de libertad, en un sentido muy amplio, o bajo el cuidado o custodia del Estado. A eso quería llegar un poquito, lo conversábamos fuera de cama anteriormente, como que cuando se habla de tortura, no se asocia directamente con el que está privado de libertad, sino que se asocia a momentos muy particulares de la historia, donde se han producido hechos efectivamente de tortura o de lesa humanidad. En este sentido, el Comité para la Prevención de la Tortura está orientado básicamente a prevenir de alguna manera los malos tratos en recintos penitenciarios, por ejemplo. Por ejemplo, hay que entender también que el 2016 se creó una figura nueva en el Código Penal, que es la de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y es ahí, incluso legalmente, no es que nosotros lo entendamos de esa forma, está definida la tortura como aquel dolor que le inflige un funcionario público a una persona que está bajo su cuidado. No nos alejamos de la figura clásica y tradicional de la tortura, que sí sigue existiendo en muchos países, y que nosotros la tuvimos durante la época de la dictadura, incluso en algunas oportunidades en democracia, pero la tortura bajo este nuevo concepto más moderno tiene que ver con ocasionarle un daño a una persona que tú estás custodiando o está bajo tu cuidado, porque hay una verticalidad, ahí hay una total dependencia e indefensión por parte del usuario o la víctima, y cualquier maltrato que se le dé contraría todo el orden institucional chileno, todo, porque cuando un parlamentario o alguien del Poder Ejecutivo, un ministro, roba, no es lo mismo que si roba un particular. Tiene un grado de disvalor mucho más alto, en tanto hay una legítima expectativa de la ciudadanía en términos de que él no incurra, de probidad, que no incurra en eso. Lo mismo pasa con los golpes, con los malos tratos, con los insultos, cuando es un particular a un particular, hay figuras penales que sancionan eso, amenazas, lesiones graves, gravísimas, etcétera. Pero cuando lo hace un funcionario del Estado es algo que es totalmente inaceptable y que estamos todos de acuerdo que es una práctica que hay que erradicar totalmente. Sobre todo, perdón que me extienda en eso,
cuando hay personas que están totalmente sometidas a ese funcionario público. Exacto. Y los tiene cautivos. Y se levantan a una determinada hora que el funcionario público o el Estado establece, desayunan lo que ellos les dan, pueden tener horas de patio o de esparcimiento, están totalmente a merced del funcionario público. Sobre un calendario de acciones que está dispuesto no por su libre albedrío. Sí, y no puede salir de eso. Por tanto, todo lo que haga el funcionario público va a ser tremendamente relevante para esa persona, y si es algo que va y contraría sus propios reglamentos, los de gendarmería, los de los policías, es doblemente grave. Están faltando a su propia ley. Y en este sentido, la visita que han tenido los ha llevado también por diferentes, voy a usar un concepto y si estoy equivocado me corrigen, recintos donde jóvenes, niños y adolescentes están cumpliendo algún cautiverio. Carlos, tú que en el sentido que es tu área, digamos, perdón, Francisco es el que es experto en niñez y adolescencia, sobre todo sobre esa mirada, el Comité para la Prevención de la Tortura tiene un foco súper importante. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos por misión visitar los 290 residencias que hay a lo largo del país, menores de 18 años que no tienen familia y que están en un hogar, ¿sí? Es el antiguo modelo de Sename, sí. Y que hoy día es el Servicio de Protección Especializada, alias Mejor Niñez. Y también por el otro lado, en la parte de la justicia juvenil, todos aquellos adolescentes entre 14 y 18 años, que ya son responsables criminalmente respecto de sus actos por la ley 20.084 del año 2005, y que están en internación provisoria, como la prisión preventiva de los adultos, mientras se está investigando o ya fueron condenados. Todos ellos tenemos que visitarlos, y esta visita en particular tiene un gran énfasis en el tema migratorio. Y aquí pasamos la pelota al absolutamente. Voy a volver contigo sobre el tema de niñez y adolescencia, pero en función de esto, Carlos, experto en interculturalidad, ahora sí, ¿qué particularidad tiene la visita hoy día? Sobre todo como se está viviendo el escenario en Latinoamérica, donde se prevé, se dice que puede haber una segunda o tercera gran ola de migrantes, particularmente venezolanos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo está este tema? Entiendo que vienen bajando de Colchane. Sí, han habido varias cosas importantes. Primero, despejando algunas dudas, digamos. Lo más probable es que la situación en Venezuela haga que exista un flujo nuevo, es una alta posibilidad, puede que no, pero es una alta posibilidad que eso pase. Pasó la otra vez, ha seguido pasando y va a seguir pasando. Esta región se ve particularmente estresada producto del paso que genera a través de Colchane. ¿Eso qué significa? Que hoy día tenemos distintos dispositivos que están dispuestos por parte del Estado para poder recibir a la población migrante bajo condiciones de protección. Esos dispositivos, que si bien no son lugares de privación de libertad, sí, las personas están bajo el cuidado del Estado. En este caso, la delegación presidencial ha tomado un rol más activo en cuanto a esa acción. Esta visita, en el marco que explicaba también Francisco, vemos a los niños y niñas en ese contexto también, porque hay justamente disposiciones que se tienen que tener en ese caso en particular, y al mismo tiempo las residencias, los CIP y estos lugares también se han visto de alguna manera estresados por la aparición de población migrante que tiene otras características que es la población nacional, y eso obviamente implica de cómo las instituciones públicas que están en esta acción, sean a través de esa acción directa o a través de terceros en función pública, tenga que de alguna manera adecuar sus protocolos y sus acciones en esta lógica. Hoy día la presión migratoria existe, sigue existiendo, en Lobito hay 130 personas, en Colchane sigue entrando gente todos los días, en menor medida de lo que venía pasando, además eso es estacionario, va pasando por varias fases, pero sigue apareciendo. Esta nueva presión migratoria va a seguir estando, y ahí en donde nosotros como comité venimos diciendo hace mucho rato que falta una mirada integral de protección bajo esta lógica, porque mientras el Estado los recibe, mientras el Estado los cuida y brinda esta atención, de alguna manera tiene que tener el mejor estándar posible, y lo que hemos visto lamentablemente en esta visita es que eso no está pasando. Y en lo particular, en ese sentido, el famoso albergue, si se le puede llamar así, de Lobito, cumplió en su momento cumplió su fin, digamos.
Pero ahora, ¿en qué instancia está? Me dice que todavía hay gente ahí, pero el albergue de Lobito ya no está funcional, operativo en términos simples, ¿no? O sea, está operativo, pero a ver, se declaró un cierre, un posible cierre a fines de agosto. Ha sido un poco la respuesta que hemos tenido de las autoridades. Y eso claramente hoy día está funcionando, pero está funcionando nosotros ya venimos un año atrás y dijimos justamente que entendiendo una respuesta humanitaria, entendiendo una respuesta transitoria, podía funcionar, pero perpetuarlo en el tiempo claramente no era la mejor opción. Pero lamentablemente, ante la presión migratoria que sigue existiendo, en menor medida, pero sigue existiendo y eventualmente la que vaya a venir, hoy día ese campamento, como está operando, claramente no garantiza acciones fundamentales en cuanto a la protección, sobre todo de las familias del grupo de especial protección, básicamente niños y niñas, mujeres embarazadas, mujeres con lactantes, que hay como un espacio particularmente de protección con estos grupos. Y ahí en donde hay brecha relevante hoy día que tiene que ver con la articulación. O sea, hemos visto cómo la delegación, con un buen esfuerzo, trata de responder con el apoyo de organismos internacionales, con el apoyo del mundo de la ONG o sociedad civil, pero sigue siendo una respuesta todavía bastante precaria si uno piensa en lógica de protección. Y con esto te doy un ejemplo muy concreto, porque termina siendo una respuesta humanitaria transitoria, muy puntual, pero de fondo, cuando nosotros decidimos como Estado dejar pasar a esa gente por los diferentes motivos que eso pase, al momento que no puedo hacer devolución con Bolivia, con los venezolanos, por ejemplo, y los tengo que dejar entrar en el contexto que ya están en el territorio cumpliendo ciertas normativas, tengo que darle alguna protección. ¿Cuál es la protección fundamental para la población migrante? Tiene que ver con la regularización. Eso Chile no lo ha entregado y eso que genera ciclos. Bueno, ese ha sido un tema en los medios, ha sido como se ha tomado la agenda en algún momento cuando decían, bueno, vamos a Chile nomás, porque allá de alguna u otra manera igual nos van a dar beneficios. No me regularizo porque de igual manera voy a tener beneficios, voy a tener salud, voy a tener acceso, me van a dar algo. Y al final ha pasado lo que, bueno, todos hemos visto que los índices de violencia han subido, los índices delictivos ha cambiado, ha mutado, y esto sin ser comentarios xenófobos, pero hay como un antes y un después. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido? ¿Cómo lo miran diferentes organismos del Estado cuando ustedes son un organismo autónomo que en teoría puede ser, lo pueden decir, no, si me están haciendo una asesoría nomás, o sea, me dan un consejo, o ustedes tienen una injerencia mucho más grande? No, quisiésemos tener una injerencia mucho mayor en términos de que poder hacerlo mejor, pero tenemos, como todo organismo de derechos humanos, lamentablemente en Chile, recursos súper limitados para hacer nuestra acción. Somos un equipo pequeño todavía y que tenemos alcance nacional. Lo que decía Francisco, visitar 200 y tantos lugares con un equipo, lo que significa viajar, lo que significa estar en estos lugares, tratamos de apretar y estirar la agenda lo que más. Apretar me refiero a meter todo lo que podemos y estirar el tiempo de jornada para poder visitar y estar en todos los espacios, porque además nuestras visitas no es estar en un lado 10 minutos, 15 minutos y darme una vuelta e irme. Son visitas que aplicamos pautas elaboradas, estructuradas durante días. Por ejemplo, una visita a una cárcel puede durar 3 días, 4 días. Todo el día mirando un montón de cosas. Bueno, ustedes se van mañana, pero están aquí en la región hace 2, 3 días, ¿no? Claro. Desde el lunes en la mañana. Entonces, desde el lunes en la mañana. Hemos estado con una agenda. Mañana ya es viernes. Hemos estado con una agenda súper intensa. Y ante la pregunta con respecto al tema de... Es que hay un tema de responsabilidad del Estado. Si yo no regularizo y tengo un montón de personas que no pueden trabajar de manera formal, el Estado tampoco puede discriminar quién entra y quién no entra, en términos de saber quiénes son. Hoy día Chile no lo pudo hacer. Entonces tú dejas entrar gente que les brinda ciertos derechos que tienen que ver con acceso a la salud, por ejemplo, a los niños y niñas, y algunos elementos que sirven de base, pero en el fondo, dejas a un montón de gente que está en situación de irregularidad y que no pueden insertarse en el mercado formal porque son multados y sancionados si eventualmente ellos y los empleadores... Y frente a la situación de que esta irregularidad no les permite insertarse en el mercado laboral, pero aún así lo hacen. Igual se insertan, igual hay gente que los contrata quizás porque es mano de obra más barata. Pero de manera informal. Sí, estoy total, por eso te digo, de manera informal, pero a lo que voy yo es que el problema está, no porque ellos se contraten, sino porque alguien los contrata, alguien les da ese trabajo, aunque no tengan papeles, aunque no tengan la regularidad necesaria, ¿no? Si me permite, claro, en eso, por supuesto. Poner un punto, hay que entender que la migración es un proceso natural del ser humano, y ha existido y va a seguir existiendo. Más hoy día con los avances tecnológicos y las posibilidades de desplazarse grandes distancias. Y hay que entender también la migración como un fenómeno positivo, ¿no? Sí. Hay muchos países como del primer mundo, España, Francia, que han requerido migrantes, y muchos países que requieren nosotros mismos para ejercer ciertas labores, tener capacidad laboral, pero todo esto tiene que ser parte de una política del Estado, organizada,
bien Como organizada, pasó, ordenada. tanto en Chile como en Argentina, la primera mitad del siglo XX, que se pidió gente extranjera que viniera a poblar la Patagonia. Absolutamente, y se necesitan. Lo que pasa es que Pero que la vinieran a trabajar, claro. cuando tú haces un... Bueno, hay llamados que son irresponsables, en la medida en que tú fomentas una inmigración y no eres capaz de darle a ese inmigrante condiciones de vivienda, un trabajo formal, regularizarlo, ¿cierto? Y eso está mal. Y además que hay connacionales que se aprovechan de eso. Hay una figura penal, que es la trata de personas con fines de explotación laboral. Y han habido casos notables y bien reconocidos en nuestro país que han incurrido en eso, de personas con muchos recursos. No quiero señalar nombres ni nada. Pero obviamente, y la migración no es traspasar una frontera. Muchos entienden la migración como un proceso que parte en el país de origen, y muchas veces esa gente tiene grandes dificultades en sus países de origen, camina 2 o 3 semanas en condiciones muy adversas, no viene a robar, no viene a delinquir, viene a buscarse una vida, y encuentra condiciones adversas también en el país que llega y que no está preparado. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Y tendríamos que tener políticas que integraran y que sumaran, digamos, a esas otras naciones y otras culturas a la nuestra, enriqueciéndola. Entonces, no es el traspaso de la frontera, sino es lo que vemos en Lobito. Valoramos mucho el hecho de que esté el campamento y que hay una bajada de los migrantes desde Colchane, pero el campamento no tiene grandes facultades, ¿no? No se limita a darles alimentación, a tenerles un lugar, un espacio, una habitación cubierto, claro. Pero ellos necesitan Integra, hace algo, World Vision, también hacen un trabajo con ellos que va más allá de esta cuestión meramente administrativa. Pero lo ideal sería que esas personas se ocuparan laboralmente, que los niños, niñas recibieran atenciones de salud, igual que los adultos, que pudieran regularizar sus estudios y que se pudieran integrar. Cuando hay una entrada desmedida y con llamados irresponsables, y tengo que decirlo, y con otros fines que están lejos de lo que hemos estado hablando, se termina produciendo, hay un daño para esas personas. O sea, hay que entenderlo. Es un daño para esa persona y también colateral. Debo hacer un pequeño espacio porque hay que cumplir ciertos oficios. Hace más de 30 años aquí en la región de Tarapacá y el Tamarugal también está la Asociación de Industriales de Iquique, potenciando y desarrollando la región, fomentando el desarrollo sostenible de Tamarugal y Tarapacá. Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal. Súper. Solamente para complementar un poco también lo que decía Francisco, no hay que olvidar que el flujo migratorio, particularmente venezolano, es un flujo que está en condición, que va saliendo del país por las condiciones que ahí se vive. Son más de 7 millones de migrantes venezolanos. Creo que esa cifra ha sido más relevada en este último fin de semana que en 3 años de lo que ha habido el problema. 6 millones y medio en Latinoamérica. Chile es el 4º país de recibir esta población migrante en esa condición. Entonces no obedece a una situación particular de que Chile está enfrentando, es una situación que se vive a nivel mundial. Son más de 283 millones de migrantes en el mundo. La situación es bastante más compleja y además la migración se va a ir generando, no solamente lo que está pasando hoy día, ante esta realidad de las precariedades que pueden vivir los países y que hace que el flujo se vaya moviendo. Hoy día el cambio climático cada vez más va a ser un elemento de movimiento de personas. Entonces, cuando entendemos la migración con los paradigmas antiguos de entender la migración, con la migración a raíz de la tecnología, a raíz de hoy día de los medios de transporte que hoy día permiten movernos a todas partes, y además cuando las personas tienen hambre, cuando las personas tienen que cumplir con sus familias, no hay frontera que los va a limitar, y esto Europa, Estados Unidos, cualquiera lo ha enfrentado. ¿Qué hacen los estados? Y ahí es donde viene el punto. Por eso nuestro punto es ese. Un estado que regulariza, un estado que es capaz de mirar esto de manera integral, es capaz de separar justamente esta migración, porque lo que yo les decía hace un ratito, la migración, si está irregular, lo que hago y fuerzo a mucha de esa gente
es entrar a las economías informales. Y las economías informales muchas veces están vinculadas con situaciones que están reñidas con la ley. Y ahí hay un problema y una brecha importante. Si yo no me dan trabajo, no puedo regularizar para tener un trabajo formal que me permita pagar mis impuestos, me permita desarrollar mi trabajo, desarrollar todo lo que soy, todo lo que tengo, no puedo. Obviamente todas las otras redes me dicen bienvenido. Bienvenido, si no tienes para qué, participa acá. Y cuando hay hambre y cuando hay necesidades, claramente esa línea es más... digamos, ¿cómo se puede decir? Es más permeable, digamos, que se puede mover de un lado a otro. Como el albergue o el campamento de Lobito, ¿hay otro símil en otras regiones del país? ¿Solamente Tarapacá? Tarapacá, la región, tiene Colchane, que es un campamento de entrada o de acogida, que un poco sería la respuesta transitoria, conectado con Playa Lobitos, y son los únicos que en Chile existen. Todas las demás regiones lo que hacen es más bien esta migración, que no se queda acá toda, que va transitando a distintas regiones del país, son absorbidos por diferentes aspectos, y sobre todo hoy día en mucha migración que ya ha llegado tiene vínculos familiares con gente que ya está acá, y ahí empieza un poco esa mezcla, donde empiezan a estar en estas casas de familiares, amigos, y ahí empieza a desarrollarse. Pero como dispositivo, solamente en la región de Tarapacá. Te lo pregunto porque lo escuché, si no me equivoco, en EMOL, que hablaba sobre este proceso de reunificación. Pero habían cuestionamientos porque decían, uno se quiere reunificar básicamente con su familia nuclear, madre, padre, hijos. Pero habían algunos que estaban pidiendo reunificación cuando era el primo en segundo y algunos ciertos beneficios, llamémoslo, no sé si es el término adecuado, que se les estaba dando o se les estaba negando. El director nacional de Migraciones también, a propósito de esto, de muchos que querían volver a Venezuela a partir de este fin de semana y que tenían sus pasaportes vencidos, se les dijo, bueno, salgan, se les va a permitir. Entonces, ¿cómo es esto de la reunificación? ¿Cómo es el mover? A propósito de que migrar es un derecho humano, pero hay que migrar bajo ciertos cánones también, o sea, de respeto, ¿no? Y ese es el deber del Estado. Lo que pasa es que la reunificación familiar justamente tiene que ver con estos espacios de unificación de familias más nucleares, básicamente se entiende desde ahí. No obstante eso, cuando son familias ampliadas, en donde el grupo, el referente es el primo con el cual yo me crié, con el cual yo tengo un vínculo también, pero ahí se tiene que normar mucho más. Por eso hay que entender la migración de una perspectiva integral. ¿Qué significa eso? No solamente entender el vínculo familiar, sino la gente que viene a trabajar. Hoy día, y de alguna manera, es la respuesta del Estado en general la migración. En el último tiempo, el último 5 o 6 años, ha sido una respuesta bastante errática en términos de cómo dar respuesta a un flujo que es complejo. La regularidad migratoria la generamos nosotros como Estado en el momento que no regularizamos a las personas por diferentes motivos que se hayan tomado. Un enfoque securitista como el que tenemos en Chile, de la migración, lo único que hace es poner cortafuego, y cortafuego genera irregularidad. Le pasa a Estados Unidos, le pasa a otros países, por poner algunos ejemplos. Bajo esa estructura lo que uno pide es una gobernanza migratoria desde otra perspectiva. La gobernanza migratoria se genera por una política de visas, regularización, estándar, facilitación, antecedentes, papeles, lo que se llama extranjería, básicamente. Tenemos un segundo nivel que tiene que ver con factores de inclusión real para que se generen procesos de coexistencia o convivencia en los territorios de la mejor manera posible, y eso tiene que estar incluido en la política pública. Y una mirada también que la que hay que facilitar justamente que la migración sea vista como algo distinto a lo que está asociado al delito, casi el 80-85% de las noticias que aparecen, tanto en redes sociales como en medios tradicionales, están vinculados con migración y delito. Eso no quita que no estén vinculadas a delito y que hayan situaciones de personas migrantes vinculadas a delito, pero si es sistemáticamente eso llevado, obviamente yo asocio que todo lo migratorio y todo tiene que ver con eso, está relacionado con delito, y ahí donde se produce un error se genera malestar, y ese malestar no solamente para las generaciones de ahora. Lo que pasa con la migración en un proceso a largo plazo, en 15, 20 años más, son que esos hijos, esos niños y niñas que hoy día se van a quedar en Chile, que sienten que no han tenido una política pública que los inserte, incluso los niños chilenos, siendo segunda generación de migrantes acá, lo que va a pasar es que no van a tener sentido de pertenencia justamente con el país. ¿Qué pasa? Lo que pasa en Francia, que cada cierto tiempo, por no tener políticas inclusivas, con particularmente las segunda y tercera generaciones, terminan reventando en pequeños estallidos, en pequeñas resistencias, porque claro, se sienten como que no son del país de origen de sus familias y tampoco son del país que los recibió, y de alguna manera ese limbo genera un malestar que se va acumulando con el tiempo y termina siendo sumamente nocivo. Y para eso, y con esto cierro por lo menos esta parte, tiene que ver con entender la migración desde una perspectiva muy, muy amplia y decidir como país qué queremos entender con migración en todos estos niveles y no solamente en lógicas de seguridad y extranjería.
Perfecto. Vamos a seguir conversando con Carlos Baeza Villar, experto en interculturalidad, y Francisco Mafioletti Celedón, también experto en niñez y adolescencia del Comité para la Prevención de la Tortura. Estamos acá en la entrevista con El Longino a través de www.diarioellongino.cl y a través de todas nuestras plataformas. En Instagram somos Longino Diario y en X somos El Longino. Síganos, coméntenos, denos un like. Si no le gusta, también lo diga. Así crecemos. Y como hay que crecer y hay que descansar también, yo les aconsejo que la próxima vez que vengan a Iquique, en su viaje se vayan a la Flor del Desierto, ahí en Pica, en Balmaceda 6, Hotel O'Higgins. Los está esperando con la mejor gastronomía, excelentes habitaciones y confortables espacios comunes. Hotel O'Higgins en Balmaceda 6, Pica. Seguimos. Vamos a este otro lado como para volver a la razón. ¿No? Hemos ido caminando por varios espacios y conversado largos 20, 30 minutos. El sentido de la visita, que ustedes visitaron algunos recintos, o no sé cómo llamarlos, recintos, albergues y otro tipo de... Quiero aclarar quizás una cosa que no fue muy prístina al principio. Sí. Yo hablaba del área, que tiene 290 residencias y 18 centros de internación provisoria a lo largo del territorio nacional. Sí. Pero el comité tiene 3.000 unidades o recintos que visitar. Hay un área penitenciaria que ve todas las cárceles de Chile. Hay un área policial que ve todas las comisarías, subcomisarías, retenes de carabineros y cuarteles, unidades de la PDI. Está el área de personas mayores que ven los ELIAM, Centro de Larga Estadía para Personas Mayores. Está el área de salud mental que ve todos los hospitales públicos o privados. De personas con problemas de salud mental que no están por una condena, pero sí están en una situación de privación de libertad en el sentido amplio de que no pueden parar e irse cuando ellos dispongan. Entonces, en estos 4 años el comité, con los limitados recursos que tenemos y funcionarios, somos 27, estamos asentados solo en Santiago, esperamos que en los próximos años pueda haber una mayor inyección de recursos al comité para crear una macro zona norte y una sur que nos permita llegar a estos territorios y tener una mayor frecuencia. De manera más constante, eso, porque están presentes, supuesto, pero con intervalos muy largos. Y hemos estado en todas las regiones en estos 4 años y hemos visitado 220 recintos. Y respecto de cada uno de ellos hay un informe que está en nuestra página web, www.mnpt.cl, Mecanismo Nacional de Prevención Tortura, que la ciudadanía y las instituciones los conocen, pues nosotros oficiamos a la autoridad. La idea del comité es que cuando observamos en uno de estos recintos o lugares una mala práctica, la autoridad central diga: voy a revisar si esto está sucediendo en todos los otros. Y por el contrario, también nosotros relevamos las buenas prácticas porque queremos amplificar esa buena práctica también por parte de la autoridad central a todos los otros. Perfecto. Y ahora en Tarapacá, en esta visita, ¿cuáles son los lugares en específico que... Particularmente el foco ha sido migración e infancia, y por eso hemos estado en el IRC, antiguo CIPS-RC. El acrónimo significa... internación provisoria y internación en régimen cerrado de adolescentes entre 14 y 18 años. Son como las cárceles de menores, pero no es una cárcel, ¿no? Tiene todo un sentido de reinserción social. Hemos estado en una residencia de varones entre los 10 y los 18 años en el ámbito proteccional. Y es lo que decía Carlos hace un momento. Bueno, hemos estado en Colchane, hemos estado en Lobito, hemos visitado la cárcel. Y también entiendo que se reunieron con algunas autoridades locales. ¿Con quién se pudieron reunir? Con la gente de la delegación, particularmente con la delegación. Porque es el foco con respecto al tema migratorio, que son ellos los que han estado coordinando. Y hemos tenido conversaciones con la Seremia de Justicia también, y por el trabajo particularmente de la visita que desarrollamos en el Centro Penitenciario Femenino. Y con Lorena de Ferrari, que es la jefa del Instituto Nacional de Derechos Humanos de acá de la... Otro era Seremia de Justicia también, Lorena. Sí. Entonces, para que se pueda entender, también las residencias en el ámbito proteccional y los centros de reinserción social adolescente por infracción penal han tenido un impacto también en su porcentaje de extranjeros
Sí. Y es ahí también donde se hace necesario tener una política de Estado que permita darles un lugar y reconocer y tener funcionarios especializados que puedan hacerse cargo de las distintas problemáticas que trae el cambio de población. No es que ellos nos traigan problemas, es que nosotros tenemos que estar preparados para absorber y recibir e intervenir con toda esa población. Entonces, y sobre todo el gran foco yo creo que nos preocupa hace un mes y medio, 2 meses, desde que nos enteramos que el campamento Lobito iba a cerrar, porque el campamento Lobito recibe personas que llegan de Colchane, sí, esto se lo digo a la gente, al televidente, y es un lugar que en principio debiera servir de plataforma para que esas personas pudieran integrarse. En la práctica la gente se queda mucho tiempo ahí, y si lo cierran, la verdad es que nos vamos a quedar sin un dispositivo para acoger a la gente que llega en frontera. Solo el fin de semana pasado llegaron 60 niños. Solo 60 niños, con lo que significa sí, que por lo menos esta cifra se duplica en adultos. Se puede duplicar en adultos, están entrando entre 50 diarios todos los días, hay días que más, hay días que menos. Y en el campamento Lobito hay cerca de 40, si no me equivoco, niños, niñas y adolescentes. Niños que además tienen un techo y comida, pero respecto de todo lo otro, de lo que es atención de salud, continuación de estudios o nivelación de estudios, se ven mermados y no tienen cómo sustentarse económicamente, no tienen perspectivas de sus padres laborales. Entonces, lo que está bajando de Colchane cuando vienen solo los niños, porque también hemos estado trabajando con el Poder Judicial en Santiago, junto con UNICEF y otros organismos, en generar una respuesta a los niños que entran no acompañados, que es lo más complejo, la verdad, y está pronto, y con esta idea cierro, a instalarse una sala de entrevista allá en Colchane, y era de los objetivos que teníamos. Carlos, Francisco, ya vamos a ir cerrando, una pregunta para los dos. ¿Cómo estas visitas que hacen, este relevamiento que están realizando ustedes y que a la larga puede generar magnos informes, cómo eso se puede trabajar? Han dicho que han trabajado con la delegación, con el Ministerio de Justicia a través de la Seremía, pero por ejemplo con Mideso, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de la Mujer, con Niñez e Infancia, etcétera. ¿Hay un trabajo articulado con otras carteras y que a la larga pueda generar una política pública de intervención? A ver, nosotros no vamos a generar la política pública de ellos, pero efectivamente pero sí de incentivarla. Nosotros nos vinculamos de manera recurrente con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la Defensoría de la Niñez, que son los otros organismos de derechos humanos autónomos, pero también oficiamos al Ministro de Justicia, a la Ministra de Desarrollo Social, a la Subsecretaria de la Niñez, a la Directora de Senda, al Poder Judicial, al Ministerio Público, porque tenemos una visión integral de todos aquellos aspectos que afectan a las personas que están privadas de libertad. Y hemos tenido un muy buen trabajo. Estamos capacitando a los policías, a los gendarmes, a los funcionarios de Sename, de Santiago para el sur, y del Servicio de Reinserción Social Juvenil para el norte, a los funcionarios de Mejor Niñez. Nuestras recomendaciones, como decíamos hace un momento, si bien no son vinculantes, no tienen una fuerza para determinar, yo diría que en general son bastante bien recibidas por las instituciones. A veces ellos mismos sistematizan y nos piden reuniones para poder trabajarlas. Y eventualmente, si es que llegamos a ver una vulneración grave, porque el comité no hace querellas ni participa judicialmente, sino que trabajan con la institución, le hace la recomendación, pero después lo apoya en hacer los cambios que sean necesarios para mejorar. En el peor escenario, nosotros también tenemos vínculos con el Subcomité de Prevención contra la Tortura, que es internacional, que depende de Naciones Unidas, y eventualmente podrían, si es que el Estado de Chile incumple gravemente, venir de la Comisión Interamericana o en la Corte Interamericana aplicar ciertas sanciones al Estado de Chile, que no es la idea ni nuestra ni tampoco del Estado el ir ganándose esa Dos cosas, para quedarse como una idea bien fija. Somos
monitoreo en terreno, somos hallazgos y recomendaciones y diálogo. Perfecto. Esa es nuestra manera de trabajar, no es otra. En la medida que decimos, por ejemplo, por un ejemplo muy concreto, Lobitos. Muchas de las mejoras que se hizo a Lobitos tiene que ver con la visita que hicimos hace un año atrás, que tiene que ver con ingreso a luces, que tiene que ver con una segmentación distinta, que tiene un montón de cosas que se pudieron hacer en la medida que trabajamos también con la delegación. Y por lo mismo decimos, sí, las cosas que están buenas también las vamos a relevar. Por supuesto. Las cosas que hay que mejorar, se tienen que mejorar, y aquí estamos para ayudar y colaborar con toda la expertise que puedan tener el comité y poner a disposición en ese sentido. Así que ese es parte de Carlos nuestro Francisco, trabajo. si hay alguien, por ejemplo, que tiene un familiar en un recinto penitenciario cumpliendo pena efectiva y dice y sabe que ahí está pasando alguna situación, ¿se puede contactar con ustedes, por ejemplo? Ahí, a ver, directamente nosotros no tenemos abierto porque no tenemos una capacidad para absorberlo, pero sí están nuestras redes sociales, está nuestra página web donde las pueden visitar y nos pueden conectar ante un correo o a través de redes sociales si quieren advertir una situación en particular. No tomamos denuncias particulares porque no tenemos ni una capacidad, y cuando las recibimos, sí las derivamos a las instituciones que corresponden y canalizamos, sea con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sea con la Defensoría de la Niñez o sea con alguna otra unidad que se requiera derivar en caso de que la situación sea y se tiene que judicializar eventualmente o se tiene que buscar una persecución de una situación especial. Pero están nuestras redes sociales, está nuestra página web, y ahí sí pueden tomar contacto para situaciones eventuales que puedan pasar. Y para que se hagan una idea, complementando la respuesta de Carlos, todos los años nosotros generamos un plan anual de visitas, las 5 áreas y los 2 ejes. Decimos, este año 2025, en enero, vamos a visitar tales lugares, en tales meses, y tenemos 8 criterios para seleccionar los lugares. En algunas oportunidades nos llegan una denuncia de una grave vulneración, también tenemos una visita que ya no está planificada, nunca son avisadas, que se llama visita reactiva. Entonces, por lo menos en mi área, este año nos ha tocado en 2 oportunidades ir al CIPCRC de Puerto Montt, ir al CIPCRC de Graneros, en la 6ª región, a ver un caso, porque no es que nosotros llevemos causas judiciales, ni nos interesa ese caso en particular porque es grave, gravísimo, pero además, si sucedió ese caso ahí, quiere decir que en ese entorno, en esa institución, en esa unidad, hay una cultura que de alguna manera permite que eso suceda, y podrían haber eventualmente otras personas también víctimas de lo mismo que no conozcamos, y porque queremos intervenir ahí y trabajar desde el más alto nivel para que, al final a lo que apunta el comité no es a detectar casos y hacer recomendaciones, es que haya un cambio de cultura en donde todas las personas se las vea como igual, hay un reconocimiento de los derechos humanos como algo de todos y no solo de algunos, y finalmente sea inconcebible que un funcionario público maltrate a una persona que tiene bajo su cuidado o custodia, sobre todo cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, cuando se trata de personas mayores, cuando se trata de personas con una enfermedad psiquiátrica grave y que están ahí y que hay un deber reforzado de protección respecto de ello, y resulta muy contrario el hacerles daño de forma intencional. Perfecto. Ese es el compromiso. Interesantísimo, un gran compromiso, un gran trabajo el que hacen por todo Chile el Comité para la Prevención de la Tortura. Nos visitan acá en el estudio Carlos Baeza, Francisco Mafioletti. Muchísimas gracias, hemos conversado, es para seguir conversando, vamos a tener que coordinar previamente, posterior con el área de comunicaciones ahí con Marcela para que hagamos un nuevo contacto quizás desde Santiago vía Zoom y podemos seguir avanzando y conversando estos interesantísimos temas. Carlos, Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por este espacio. Disponibles. Así será. Hasta aquí llega la entrevista con el Longino el día de hoy, pero no se olvide, Zona Franca de Iquique, más de casi 40 años ya aquí en la región, como un polo de desarrollo, como un polo de negocio en no sostenibilidad, en el transporte logístico, en todo lo que significa el cono sur de América. Hasta aquí la entrevista con el Longino, muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos, chao, chao.